Entonces, para las medidas de posición, entonces vamos a necesitar, si ustedes se dan cuenta, la tabla de frecuencias que ustedes ya hicieron. ¿Sí? La tabla de frecuencias que trabajamos en la sesión anterior. Entonces, como esa ya la saben hacer, aquí voy de una vez pues a ir haciendo, a llenarla más rapidito, ¿listo? Entonces, aquí es donde vamos a utilizar, entonces, precisamente lo que nos mencionaba José Luis al comienzo, que es el adosar una celda, porque resulta que, por ejemplo, aquí para hacer la marca de la frecuencia relativa, necesitamos hacer la división entre este señor y este señor de acá, ¿cierto? Ahí no hay problema, pero si yo arrastro, resulta que el siguiente me va a dar error. ¿Por qué da error? Porque me está arrastrando también las dos celdas que elegí en la izquierda. Entonces, necesito que me arrastre la azulita, pero la roja no. Como necesito que la arrastre la azul y la roja no, entonces la roja la debo adosar, la debo amarrar en la fórmula para que no la arrastre. Entonces, lo que voy a hacer es que en la fórmula, como vamos a utilizar esa C37, entonces lo que puedo hacer es seleccionarla, aplicar F4, F4 dije, y ya quedó. Ahí ya está adosada. O le puedo escribir manualmente el signo pesos antes y después de la letra. Ahora, cuando yo arrastre, miren que ahí ya quedó adosada con los signos pesos. Cuando yo la arrastre, ahora sí va a funcionar. Porque esos signos me amarraron la celda rojita. Pero la celda roja no se movió, pero la azul sí, que es lo que nos interesa. Si yo desplazo eso, otra celda, miren que de nuevo se mueve la azul, pero la roja no. Si yo necesito dejar una celda fija, entonces le coloco el signo pesos. Si no, yo necesito que se mueva en función de la manera en la que yo arrastre la fórmula, entonces no le coloco el signo pesos. Completamos acá. Nosotros solemos trabajar con 3 cifras decimales. Si ustedes se dan cuenta, ahí mi tablita me lo está arrojando automáticamente con una cifra decimal, pero la quiero con 3. ¿Listo? Entonces, lo que hago es vengo acá, estoy en la pestaña inicio, en la parte de la subdivisión de número, están estas dos celdas, estas dos opciones. Estas dos opciones entonces nos sirven para aumentar o disminuir decimales. ¿Listo? Entonces, si yo primo el de la izquierda, si yo oprimo el de la izquierda, entonces me va a aumentar decimales. Como necesito 3 cifras decimales, ahí estaría bien. ¿Listo? La ventaja es que, aunque aquí nosotros veamos 3 cifras decimales, cuando hagamos las cuentas, los cálculos, él va a tomar todo el número, sin importar que ahí nos esté mostrando solamente 3 decimales. ¿Listo? Ahora, F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que en la primera celda, pues es igual a esta. ¿Cierto? Entonces, bien. Pero en la segunda, entonces es la suma inmediatamente anterior más el dato siguiente. Y así hasta el último valor. Entonces, de aquí para abajo ya comenzamos a copiar la fórmula. Recordemos que la última celda de la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el total de datos. Entonces, estas dos celdas que estoy acá, entre las que estoy alternando, deben contener el mismo número, el mismo valor. Exactamente lo mismo se hace con la columna de H, con la columna de la frecuencia relativa acumulada. Pues la frecuencia relativa acumulada es la misma historia, pero con la frecuencia relativa. Entonces lo que voy a hacer es copiar la fórmula y arrastrarla. Ahí hay un error. Sí, ahí hay un error y ya sé cuál es. Hay que arrastrar esta también. Y esta es la que hay que copiar. El último dato tiene que ser 1. ¿Listo? Necesariamente en la frecuencia relativa acumulada, porque pues corresponde al 100%. Ahora, aquí ya no tenemos un decimal como nos pasaba con la relativa, sino que tenemos más. Entonces yo quiero que me queden menos cifras decimales, pues oprimo la opción de la derecha hasta que me queden 3 cifras decimales, que son las que vamos a trabajar. Entonces recordemos que para ajustar el tamaño, podemos hacer doble clic y él automáticamente ajusta el tamaño a la cantidad de números que estemos trabajando. El porcentaje, ¿cómo encontramos el porcentaje? La frecuencia relativa por 100. Como 100 es una constante, la digitamos. Y eso mismo lo hacemos con las demás.
¿no? Ahí estaría. Y la frecuencia relativa y el porcentaje acumulado es exactamente lo mismo, pero con la frecuencia relativa acumulada. Entonces acá sería igual la frecuencia relativa acumulada por 100 y listo. Ahí tendríamos entonces lo que viene siendo la tabla de frecuencias. Con esa tabla de frecuencias es que posteriormente vamos a calcular las medidas de dispersión.